Buenos días con todos. Vamos a empezar la clase en un par de minutos. Sí, estoy teniendo problemas con la computadora. El día de hoy vamos a ver la introducción a las cargas laterales y cargas gravitacionales para pasar después a lo que es eh, cargas sísmicas. ¿Sí? Introducción a cargas sísmicas. Listo, gracias por la espera. Entonces, el día de hoy, no sé si ven en pantalla, está el programa de SAP 2000. Este fue el ejercicio que vimos nosotros la semana pasada. Y a partir de esto, lo que quiero introducir es el tema de pórticos y cargas gravitacionales. ¿Sí? Entonces, a partir de este gráfico que ya tenemos, ¿sí? Eh, vamos a hacer otro archivo. ¿Sí? Y vamos a suponer ahora que tenemos aquí un pórtico, ¿sí? Que va a estar formado por una viga y vamos a tener acá dos columnas. ¿Sí? Esto, si quieren, lo podemos poner en toneladas metros para que se acuerden más o menos ustedes las distancias. Aquí nosotros tenemos 4 metros 50 aproximadamente. Acordarse que estaba en pies y 6 metros. Entonces representa más o menos un pórtico típico de una casa de Guayaquil o de Ecuador, con la excepción de que la altura de las columnas está un poco más alta. ¿Sí? Si esto lo quieren ver en pies, nosotros habíamos dicho que esto tenía 15 pies y que el otro tenía 20 pies. ¿Sí? Entonces, en un pórtico típico, ¿sí? Generalmente, un pórtico típico, viga y columna, lo, lo más básico aquí en Ecuador, ¿sí? Es considerar que está empotrado todo. ¿Sí? Entonces, tenemos restricción de momentos y restricciones de fuerzas. ¿Sí? Así como habíamos dicho la otra vez, pero ahora solo tendríamos que seleccionar los que debemos. Como esto ya fue explicado, cuáles son los elementos que donde no se va a trasladar o no se va a rotar, vamos a dejar marcado todo en forma por default, que se dicen todos los archivos, simulando que es un empotramiento. Pero ustedes están en la capacidad también de saber cuáles en realidad son los que necesitamos poner como si fuera empotramiento y cuáles no. Sí, nosotros habíamos dicho que la traslación en dos, sí, no íbamos a analizarla porque
eso significaba en el pórtico perpendicular a lo que estamos viendo y que necesitábamos solo borrar estas tres para que no, lo único que se pueda impedir en traslación es 1 y 3, lo único que puede impedir rotación, es decir, resistir momento, eran 2. ¿Sí? Entonces pueden hacer ustedes ya uso de cualquiera de las opciones. En el deber o cuando se les pregunte en un examen, una lección, cuáles son los elementos que se tiene que detener, o se tiene que marcar para evitar o para simular un empotramiento, ustedes tendrían que indicar cuál es la rotación, ¿verdad? Cuál es la rotación y cuáles son las traslaciones. ¿Sí? Entonces, generalmente, como ustedes al día de mañana van a utilizar lo más probable modelos en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones, y aún así, si están usando en 2 dimensiones como están viendo ahorita, esta simbología lo que les va a representar es un empotramiento. Si no tienen esa simbología, como fue el caso de nuestro ejercicio de la clase pasada, tienen que ustedes analizar en realidad cuáles son las restricciones que han puesto. ¿Sí? El programa no les muestra esta figura cuando nosotros lo hicimos por el hecho de que el programa está acostumbrado a trabajar en 3 dimensiones, no en 2. ¿Sí? Entonces, no pueden estar poniendo en la memoria del programa cómo va a ser la representación gráfica de cada restricción que tengamos. Miren que tenemos 6 tipos de restricciones. Entonces, sería una pérdida de recursos hacer que el programa tenga cientos de combinaciones posibles, cientos de gráficos para cientos de combinaciones posibles. Entonces, lo único que tiene el programa son opciones para ver gráficamente un apoyo pin, ¿sí? Como lo ven ahí, del triangular, o un apoyo que sea un nudo, ¿sí? Si ustedes le ponen que esto es un apoyo roll, ¿sí? No les muestra de esta forma. Entonces esas son las 4 imágenes típicas que tiene. ¿Sí? Y repito, si no les muestra la imagen, tienen que ver en las limitaciones o las restricciones de traslaciones y rotaciones como nosotros lo hicimos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, ustedes generalmente tienen lo que se llama una losa. ¿Sí? Si nosotros simulamos la losa, ustedes no van a tener que hacer ninguna losa. ¿Sí? Esto yo lo hago porque tienen que ustedes entender la forma en que se distribuyen las cosas. Deme un momento. ¿Sí? Si ustedes estuviesen aquí, listo, deme un momento. Si ustedes estuviesen en un sistema de esta manera, lleno se puede decir de vigas y losas en 3 dimensiones, tal como se hace una losa estructural, para quienes ya tengan experiencia en construcción, diseño. Sí, generalmente aquí en Guayaquil eh, lo que se usan son losas nervadas en una sola dirección. Entonces eso es lo que trato ahorita de modelarles. Sí, ustedes tuviesen más o menos
una distribución de esta manera, ¿sí? Sobre la cual ustedes ubican su steel panel, ¿sí? O cualquier otro material que tengan. Entonces, en el diseño de estructuras, uno va a tener que diseñar pórticos en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, pero está permitido por la NEC y está permitido por la ingeniería civil en general enfocarse en un pórtico solo en 2 dimensiones. Entonces, ustedes no siempre necesitan un pórtico en 3 dimensiones para poder hacer su análisis. Eso es ser demasiado dependiente de la tecnología, ¿sí? Entonces, ustedes, para saber cómo diseñar esta viga, ustedes tienen que saber interpretar cuáles son las cargas que se van a transmitir a esas vigas. Ustedes hasta el día de hoy están acostumbrados que un profesor les diga cuáles son las cargas o cuál es el problema como tal. Ustedes en la vida diaria lo que van a tener es que ustedes mismos crearse su problema para ustedes mismos darle solución al cliente, porque el cliente solo quiere una casa, el cliente solo quiere un galpón. Él no sabe qué cargas, él no sabe qué materiales, él no sabe qué secciones, él no sabe qué tipos de apoyos necesitan. Ellos simplemente quieren ver su casa, quieren ver su galpón y de esa manera seguir con sus vidas, se puede decir, ¿sí? Es nuestra responsabilidad saber cuáles son las cargas que va a tener. Entonces, existen cargas establecidas, ¿sí? Existen cargas establecidas por la normativa ecuatoriana y por normativas gringas, por normativas europeas, que nos dicen más o menos cómo se debería diseñar una casa. Entonces, hay 3 tipos de carga, tres tipos de cargas. Como estoy compartiéndoles yo aquí la pantalla, ¿sí? Vamos a ver, este es el NEC 05, digo el NEC 15. ¿Sí? Este NEC 15 es la norma ecuatoriana de la construcción, para quien no la conozca, deje ponerles aquí, ¿sí? Estos es el capítulo de las cargas no sísmicas. Ustedes pueden buscar este archivo en internet, está totalmente gratuito. Hay varios tomos, ¿sí? Lo que vamos a ver nosotros en lo que queda del semestre son las cargas no sísmicas que le han llamado, ¿sí? Lo que se llama peligro sísmico parte 1 y peligro sísmico parte 2, que aquí les he traído las páginas más importantes que vamos a usar nosotros en el curso, ¿sí? Entonces, lo que les quería indicar aquí es que en cierta parte, ok, listo. Aquí, justamente en esta parte, en el 2.2.3, vemos que existen la clasificación de 3 tipos de cargas. Las cargas permanentes, las cargas variables y las cargas accidentales, ¿sí? Entonces, las cargas permanentes se puede decir que los puede saber tanto el constructor como el cliente. ¿Cuáles son las cargas permanentes? Son las cargas de construcción de la obra, ¿sí? Cuánto me pesa una columna, cuánto me pesa la viga que voy a poner, cuánto me pesa la losa que voy a poner. Eso lo puede hacer cualquier cliente, cualquier constructor, por el hecho que saben cuantificar los volúmenes y con la densidad del material pueden calcular ustedes el peso, ¿sí? Entonces, basados en las cargas permanentes, tenemos la primera carga que va a influir en nuestro proyecto. Al día de hoy, por ejemplo, nosotros no hemos considerado el peso propio de los elementos. El peso propio de los elementos sí se debe considerar, pero como ustedes están en un curso académico, ni siquiera en estructuras 1, ni siquiera en resistencia a materiales, muchas veces consideran el peso propio de los elementos. ¿Por qué? Porque tienen una carga distribuida, ¿sí? Entonces, se les enseña al estudiante basado en cargas puntuales o cargas distribuidas para que ustedes entiendan los principios básicos del análisis, ¿sí? Y eso es lo que trato de hacer yo en la clase de hoy y lo que vamos a hacer en la clase del miércoles, ¿sí? Que ustedes aquí no terminen sabiendo cómo hacer un análisis sísmico, ¿sí? Si de lo que conozco recién están ustedes aprendiendo a diseñar hormigón, ¿sí? Sino que ustedes interpreten cuáles son las cargas que tienen que diseñar. Esto probablemente ya lo vieron ustedes en el curso de hormigón. Ah, el ingeniero me dijo que era carga muerta, carga viva y carga de sí, ¿sí? Entonces, pero yo como profesor no puedo asumir que ustedes tienen ese conocimiento ya claro. Entonces necesito
explicarles poco a poco lo que van a realizar. ¿Sí? Entonces las cargas permanentes, ¿sí?, están formadas primero por el peso propio de la estructura. Después de eso existe algo que se llaman las cargas adicionales. Si ustedes están en un lobby de un galpón, ¿sí?, vamos, un galpón de acero estructural, van a tener ellos una losa de planta alta. Ustedes le preguntan al arquitecto, le preguntan al cliente para qué van a usar esa losa de planta alta. Entonces le dice, vamos a usarla para almacenar baterías de carros, porque nosotros trabajamos para eso. O les puede decir, nosotros vamos a almacenar aquí baterías, pero en planta baja. En planta alta van a ser oficinas. O les puede indicar, solo va a ser una cubierta porque abajo van a ser mis oficinas. Arriba nadie va a subir. Entonces, dependiendo de las indicaciones que les dé el cliente, ustedes deben de reconocer cuáles van a ser las cargas adicionales al peso de la construcción. Eso el constructor no le interesa, al diseñador sí. Al constructor le interesa construir lo que está en el plano, más no saber qué le van a poner después encima. Al diseñador estructural sí le interesa porque tiene que las vigas y las columnas que va a poner ser capaces de aguantar deflexiones y resistencia basado en las cargas adicionales. Entonces, muchas veces, dependiendo de lo que se le va a poner encima, se puede considerar como una carga muerta o lo que se llama una carga viva, ¿sí? Una carga muerta generalmente es una carga que se espera que permanezca en sitio, ¿sí?, prácticamente por toda la existencia de la estructura. ¿Qué pudiera ser una carga muerta? Puede ser un inodoro, puede ser una pared, puede ser las baldosas, el recubrimiento sobre la losa, puede ser ventanas, puertas, y para todas esas cargas adicionales, para que el ingeniero civil no esté calculando el peso de cada cosa que se va a construir, existen cargas ya predeterminadas. Entonces, uno se va a tablas, ¿sí?, o a discusiones con demás ingenieros de qué cargas se deberían de considerar adicionales. Entonces, esas cargas adicionales, repito, pueden ser baldosas, pueden ser paredes, pueden ser ventanas, y uno las aplica un valor por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, las cargas se las comienza a analizar por metro cuadrado, por área de construcción. Y es después su deber, su responsabilidad, saber cuál es la carga lineal o la carga puntual que va a ir sobre su viga, que va a ir sobre su pórtico, ¿sí? Entonces, todas las cargas las comienzan a ver ustedes por metro cuadrado, ¿sí? Las cargas vivas, bueno, ahí mismo dice que son sobrecargas de uso. Es por el hecho de que si ustedes van a tener una casa, ¿sí?, una planta alta, si ustedes saben que va a ser una oficina o si saben que va a ser una casa, va a tener mucha menos aglomeración de que si es un lugar de eventos sociales. Entonces, para una residencia o para una oficina están establecidas estas cargas vivas que significan cargas variables, ¿sí?, cargas no permanentes, cargas que por 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 10 días pueden estar y después pueden salir o pueden variar. Entonces, a estas cargas vivas también hay valores que vamos a ver ya mismo en una tabla, ¿sí?, de cuáles serían esos valores que se consideran variables y cuáles son los valores que ya se les ha dado de acuerdo al uso, ¿sí? Y repito, muchas veces al constructor no le interesa el tema de para qué se va a usar, ¿sí?, sino prácticamente cumplir con el plano. Entonces, es deber del ingeniero estructural que ese plano ya considere todas estas cosas que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, el segundo punto son estas cargas variables, ¿sí?, que aquí el NEC tiene algunos errores, ¿sí?, por eso es que se está actualizando cada 4 o 5 años. Ya han pasado muchos años desde su última actualización, que fue en el 2015, pasado casi 6 años, y vamos a entrar a 7 años.
y no hay una revisión de literatura, ¿sí? Entonces, de todas maneras, existe algo que se llama cargas variables, que se divide en cargas vivas y otras cargas de uso. Nosotros nos vamos a basar, les repito, en cargas vivas y cargas permanentes. Existen cargas variables, que puede ser viento y granizo, ¿sí? Para los que están en la sierra ahorita, no sé cuál de todos ustedes están en la sierra, la carga de granizo es una carga importante, ¿sí? Tanto en la sierra como en la costa y en todo lo que es Ecuador, la carga de viento no es tan grave, ¿sí? Comparado a otros países. Generalmente no gobierna el diseño una carga de viento, ¿sí? Entonces la carga de viento lo vamos a ver de forma pasajera. Y lo que sí gobierna aquí, ya por ustedes que ya han vivido, ¿verdad? El tema del sismo del 2016 y ven que ciertos días hay estos movimientos telúricos, estos movimientos sísmicos, nuestro país es altamente sísmico. Y por eso la necesidad de que ustedes tengan los principios en este curso y los vayan perfeccionando a lo largo de su vida profesional. ¿Sí? Entonces, déjenme ver aquí si tienen ustedes la tabla de carga viva. Listo. En esta tabla de aquí, cargas vivas, se les habla de un mínimo. Ustedes, si en un proyecto un cliente quiere usar o quiere diseñar su casa o quiere diseñar su edificio para una carga mayor a esta, ustedes están en la libertad de aceptarlo, ¿sí? Pero no cargas menores. Entonces se habla de cargas mínimas. Y como les digo, generalmente se habla de cargas distribuidas. Las cargas concentradas también se las tiene que evaluar, pero de una forma más puntual, ¿sí? Tal como dice la palabra, es concentrada, es puntual, ¿sí? Pero el mayor uso que se da a nivel de diseño es es la carga uniforme, ¿sí? La carga por metro cuadrado, que generalmente gobierna, ¿sí? Generalmente gobierna, o sea, es mucho más crítica que evaluar por carga concentrada, ¿sí? Entonces, ahí yo les indicaba el tema de los almacenes. Esto de diseñar, por ejemplo, en el primer piso, en pisos superiores, con valores diferentes de cargas, ¿sí? Eh, se basa en la probabilidad de estudios que se han realizado. Y ahora, no es que los ingenieros aquí de Ecuador se pusieron a hacer un análisis probabilístico de las cargas. El 90, por no decir el 95% de lo que ustedes encuentran en la norma ecuatoriana está basada en normas americanas y normas europeas, principalmente en normas americanas. Entonces, estas cargas aquí muy parecidas, a veces se modifican un poco. Ustedes la podrán encontrar también en normas americanas, ¿sí? Entonces, quiero que se graben, por ejemplo, el tema de los teatros o áreas de reunión. Esto es una carga bastante importante, ¿sí? 4.8 kilonewtons por metros cuadrados. En la vida real o, por ejemplo, en la práctica, en la experiencia que yo tengo, generalmente más que trabajar por kilonewtons, uno trabaja con elementos de kilogramos o toneladas, ¿sí? Al día de hoy me pregunto por qué se puso kilonewtons en la norma ecuatoriana, ¿sí? Pero en la vida real, o sea, en la práctica profesional, por lo menos aquí en Guayaquil, se utiliza generalmente valores en toneladas por metro cuadrado o kilos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, yo ya sabiendo más o menos la conversión, cuando veo 4.8 kilonewtons por metro cuadrado, eso me estaría representando 480 kilos por metros cuadrados, ¿sí? Entonces, después pueden hacer sus conversiones en la casa, ¿sí? Pero más o menos eso es el valor que se da. Entonces, les digo esto, ¿sí? De las áreas de reunión, las plataformas de reunión que son 480, que es un número bastante común al ser usado, cuando difiere de que si uno quiere una losa como una residencia o como una oficina. Por eso
yo por lo menos cuando tengo que hacer una evaluación estructural y un edificio, una planta de un edificio lo quieren usar para gimnasio, ¿sí? O lo quieren usar después como discoteca, hay una preocupación con respecto a esto, ¿sí? Que aunque la estructura no presente daños de forma inmediata, pueden haber problemas de vibración, haber problemas después puntuales, ¿sí? Y el mayor riesgo es que después puede haber un problema a nivel sísmico, ¿sí? Sin embargo, el nivel del sismo, hoy por hoy, muchos lo consideran como si fuera un mito, ¿sí? Quizás no un mito que ocurra, pero sí un mito que vaya a hacer colapsar una casa. Entonces, más allá de lo que sucedió en el 2016, a veces se pierde memoria y en las urbanizaciones, no solo de, no solo quizás a veces uno dice, no, en los pueblos no se considera el sismo. Muchas veces en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, vemos personas construyendo eh, sin un análisis sísmico correspondiente, ¿sí? Con la experiencia simplemente del maestro que ya ha construido 20 casas y él dice que todas las casas se han hecho así, que lo más natural es usar estas varillas, estas secciones y no se recurre a un diseño, ¿sí? Entonces yo digo que es un mito porque al día de hoy, por lo menos en Guayaquil o por lo menos en Quito, no ha habido un sismo como el de Manta. Entonces viene el cliente y dice, bueno, ¿por qué gastar más plata si acá la otra persona me dice que puedo poner elementos más pequeños? Y mi tía, mi abuelita, mi vecino que tiene la misma casa no le ha pasado nada, está ahí construida. Ya tiene 15 años viviendo y no le ha pasado nada. Entonces, muchas veces indican que la parte sísmica, o es mi forma de pensar, que la gente piensa que es un mito. Y la verdad, Dios no quiera, la única forma de mostrarlo es que venga un sismo para ver cómo se puede, eh, cómo se puede aprender de esos errores, ¿sí? No hay ninguna verdad cierta con respecto a los sismos, ¿sí? Existen muchas investigaciones, pero lo que se trata es de reducir el riesgo. No hay forma de impedir que una casa colapse, ¿sí? Pero sí hay la forma de impedir que el riesgo de colapso sea menor, porque uno nunca sabe la magnitud del sismo, ¿sí? Entonces, aquí tienen las áreas de reunión, que es 480, y un valor bastante usado, ¿sí? En lo que se llama residencias. ¿Sí? Es un valor de 200, ¿sí? 200 o 2 kilonewtons por metro cuadrado. Yo les decía que si ustedes trabajan con kilos por metro cuadrado, sería más o menos 200, ¿sí? Entonces hablan aquí mismo, ¿verdad? En hoteles, las habitaciones ponen 200, en residencias ponen 200, más allá que si una persona haga una fiesta en su casa, en su balcón, ¿sí? 200 sería eh, aceptable. Pero para salones públicos y corredores mencionan 480. Hasta el punto que cuando uno diseña una escalera, por el paso que uno puede tener por ahí, las vibraciones que uno puede tener ahí, uno diseña para 480 eh, kilos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, la necesidad, como les digo, de saber que las cargas son aplicadas por metro cuadrado. Entonces, ¿qué me representa una carga por metro cuadrado? ¿O a qué se refiere estos metros cuadrados? Si nosotros volvemos a nuestro gráfico, ellos se refieren a los metros cuadrados puestos en proyección en la losa de construcción que ustedes van a hacer, ¿sí? Se espera que toda esta estructura sea capaz de resistir una carga de 200 kilos o 2 kilonewtons por metros cuadrados. Entonces uno dice, bueno, entonces ingeniero, creemos aquí un shell, una, una plataforma que nos simule la losa, le ponemos ahí la carga y con eso acabó. Pero el tema es que la mayoría de personas, esto ustedes no tienen que hacerlo, ¿sí? Pero una forma que generalmente hacen es, bueno, vamos a poner aquí una losa, ¿verdad? Porque el programa tiene opción de losa, entonces, ¿por qué no usarlo? De momento.
Parece que no tengo la opción activada. Sí. Entonces crean ahí un sistema y dice, ya, pues ingeniero, ahí le ponemos la carga, le aplicamos la carga por metro cuadrado y nos olvidamos de todo. Pero es que hay un problema atrás de eso. ¿Sí? La forma en que yo dibujé esta losa fue ubicada en 4 puntos. Y por lo menos muchos ingenieros no se toman la molestia de ver si hay un comportamiento compartido entre losa y viga. Si ustedes tienen una casa, la losa y la viga se tienen que deformar de la misma manera, ¿sí? O en conjunto. Eso se llama compatibilidad de formación. Para que haya compatibilidad de formación, el programa tiene que reconocer que las vigas y las losas son uno solo o que se están deformando de la misma manera. Y muchas veces eso no ocurre, ¿sí? Entonces, uno hace un análisis que uno piensa o supone que está bien, cuando en realidad no se lo está, el programa no lo está analizando de forma correcta. Y no porque el programa es malo, ¿sí? Sino porque ustedes, para tener un análisis muy correcto, tendrían que dividir esta losa en varios paños, ¿sí? Entonces, ahorita están viendo ustedes un pórtico de 6 columnas. Tienen ahí, ¿cuántas vigas tendrían? Tienen 4 columnas en eje Y, 2 en X, más los nervios. ¿Sí? Tienen quizás casi unos 20 elementos ahí. Cuando ustedes hacen un edificio, entre más elementos ustedes usen, más pesado es el modelo. Y si ustedes se dan cuenta de lo que ustedes ya han hecho en análisis, una viga tiene 2 nodos. Un elemento losa, que ustedes no lo van a ver en este semestre, tiene 4 nodos. Entonces, si ustedes quieren dividir, ¿verdad? Esto en varias partes, tendrían 1, 2, 3, 4, 5, multiplicado por 2, 10, tendrían 10 losas, ¿sí? Cada losa con 4 nodos. Acuérdense cómo va la matriz de un elemento de 2 nodos, pero tipo frame, es una matriz grande. Ahora imagínense uno de 4 por 4 y eso multiplicado. Entonces el programa lo hace mucho más pesado. Y lo peor de todo, uno comienza a hacer un programa pesado solo para aplicar una carga que uno lo puede hacer manualmente, lo puede hacer por cálculo. Y después uno no revisa cuáles fueron los efectos de poner esa losa, qué restricción le creó a la losa, qué propiedades tenía la losa. ¿Sí? Entonces, esta parte fácil de poner una losa y poner que todo se distribuya sobre la losa, no lo vamos a hacer en este curso. ¿Sí? Lo vamos a analizar nosotros por carga distribuida en cada elemento frame. ¿Sí? Entonces, la forma de distribuir la carga que acabo de dibujar, ¿sí? Existe algo que se llama, hay un PATH, un low path que le llaman los gringos, ¿sí? Que es la forma en que se comienzan a distribuir las cargas de un elemento a otro. Uno tiende a decir que la carga de uno se distribuye a la losa y esa losa después se distribuye a la viga y después de esa viga se distribuye a las columnas, ¿sí? Esa es la forma o el comportamiento de una estructura. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en esta imagen en 3D es indicar que de la losa vamos a distribuir la carga a las vigas o a las viguetas, ¿sí? A estas vigas que están en este sentido. Y después, estas vigas que están en este sentido, que son las distribuidas de forma corta, van a distribuir como carga puntual las cargas a la viga principal. ¿Sí? Y una vez que tengamos las cargas en la viga principal, ahí podemos diseñar nuestro pórtico. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos aquí que este elemento era 20 metros, 20 pies. ¿Sí? Tenemos aquí 20 pies.
Y tenemos aquí que cada elemento, yo he puesto aquí 4 elementos, hay 5 espacios, quiere decir que cada elemento está separado a 4 pies. ¿Sí? Como está separado cada uno a 4 pies, existe algo que se llama ancho tributario. ¿Sí? Ustedes pudieron haberlo visto en sus clases de hormigón. Entonces, el ancho tributario es saber de esa carga por metro cuadrado cuánto le corresponde soportar a cada elemento. Entonces, estos elementos, su ancho tributario, ¿sí? Su ancho de influencia son la mitad de esta distancia a la izquierda y la mitad de esta distancia hacia la derecha. Como cada distancia es 4 pies, les correspondería 2 pies a la izquierda y 2 pies a la derecha. Su ancho representativo, su ancho tributario, sería 4 pies. Entonces, a nuestra carga, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una carga de 50 kips, ¿sí? 50 kilopondios por pie al cuadrado, tendrías que multiplicar 50, ¿sí? Aquí pudiéramos nosotros indicar, si estamos con nuestra carga, ¿sí? Nuestro patrón Q que antes habíamos dicho, tendremos que poner aquí 50 por 4, que sería el ancho tributario de cada elemento. ¿Sí? Aplicado se puede poner en dirección de la gravedad, como usted les expliqué la vez pasada, o se puede poner en dirección Z. ¿Sí? Entonces, ustedes al aplicar esto, ¿sí? Tendrían la siguiente distribución de carga. ¿Sí? Y esa sería la carga distribuida que representa la acción de la losa. ¿Sí? En los lados de acá, en los extremos, nosotros tuviésemos que poner la carga igual a menos 50, pero el ancho de influencia que solo es 2. Entonces tendrían ahí menos 100. ¿Sí? Entonces, lo mismo ustedes tendrían que hacer del otro lado. Si es que ustedes estuviesen diseñando en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, estos elementos van a tener la carga de 200. Y estos elementos de acá van a coger la carga de 100. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen un análisis en 3 dimensiones, este debería ser el proceso. ¿Sí? Una vez que ya están aplicadas las cargas, digamos que solo estamos analizando para la carga viva, ustedes tendrían aplicadas las cargas en su proyecto y pudiesen ustedes analizar el sistema. Pero, ¿qué es lo que hemos estado haciendo aquí? Todo lo hemos estado analizando en 2 dimensiones. Entonces nos vamos a basar nosotros en pórticos en 2 dimensiones. ¿Sí? En este curso no vamos a ver las cosas en 3 dimensiones. Entonces voy a copiar el pórtico. ¿Sí? Ustedes pueden replicar esto y lo pueden poner a una distancia más a la derecha. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a analizar es este pórtico de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo analizo el pórtico si no he dibujado mis elementos en 3D? Pues tienen que analizarlo ustedes por cargas puntuales. ¿Sí? Tienen que ustedes ver cómo estas cargas de aquí se distribuyen a mi viga. ¿Sí? Entonces, de eso se va a tratar el análisis en 2D. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ¿sí? En todos estos elementos, los elementos laterales, que tenemos una viga que yo le he puesto, si ustedes ven la distancia, esto está a 15 pies y a 15 pies. Es decir, este punto de aquí va a recibir la carga de este elemento que tiene una longitud total de 30 pies. Pero asimismo, este punto de aquí, para aplicar esto como carga puntual, vamos a tener la influencia del ancho tributario. ¿Qué es lo que nos dice el ancho tributario?
que toda esta viga está descargando en 2 puntos. Entonces nosotros lo que vamos a tener es un área tributaria. Deme un minuto, por favor. Listo. Entonces, ustedes para simular la acción de esta carga distribuida, que ya lo hemos puesto ya no por metro cuadrado, sino por metro lineal, al representarla en la viga, ¿sí? En esta viga que nosotros tenemos, nos va a representar aquí lo que es una carga puntual, ¿sí? Porque esa carga distribuida por metro lineal vamos a transformar a una carga distribuida, a una carga puntual, ¿sí? Entonces, esa carga que está en 100 kips por pie, habría que saber por cuánto es la longitud que hay que multiplicarla. Entonces, como esto tiene 15 pies y esto tiene 15 pies, este punto de acá cogería 15 dividido para 2. El punto de acá cogería una carga distribuida en 15 pies dividido para 2, es decir, en 7.5. Entonces, este punto de aquí va a absorber la carga de 7.5 hacia la izquierda y 7.5 hacia la derecha, es decir, de 15 pies. Si nosotros queremos aplicar la carga y analizar un pórtico en 2 dimensiones, ¿sí? De una forma, se puede decir, general, nosotros tendríamos que aplicar aquí, en este punto, y en este punto, una carga igual a 100 por 15, que nos representaría 1500 kips, ¿sí? Entonces, de la forma que ustedes ya han de haber aplicado en sus exámenes, digo, en sus tareas, ustedes pueden aplicar esto sobre nodos. Entonces ponen cargas a nodos y tendrían aquí que pueden aplicarlo ustedes sobre ejes locales o ejes globales. Como es más fácil distinguir que estamos en el eje X, Y y Z vertical, sabemos que la carga va a ser vertical y va a ir hacia abajo, entonces se le pone menos 15. ¿Sí? Entonces, esa sería la carga simplemente por estas 2 vigas. ¿Sí? En los extremos. Entonces, para la viga central, vemos que tiene 4 cargas. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen 2 posibilidades. Primero, saber cuánto es el valor que le vamos a aplicar. Acordarse que cada viga tenía que resistir una carga de 200 kips por pie. Entonces, la carga transmitida de las viguetas que he dibujado a la viga principal sería 200 por 15. ¿Sí? 200 por 15 en este caso es igual a 3000. ¿Sí? Aquí se me olvidó poner que era 1500. Disculpen. ¿Sí? Aquí ustedes pueden volver a reemplazar o agregar. Entonces, como le voy a reemplazar, solo pongo menos 1500. ¿Sí? Y en este caso acá tendríamos cargas de 3000. Entonces, voy a agregar esta carga. ¿Sí? Lo puedo agregar aquí como carga puntual para no dividirlo en más frames. ¿Sí? El objetivo es que ustedes tengan la posibilidad de no dividir esto en más vigas. ¿Sí? Si ustedes no lo pueden hacer así porque se les considera difícil, lo que pueden es al elemento dividirlo en 5 partes. ¿Sí? Pero lo más conveniente es ponerlo como carga puntual. ¿Sí? Entonces las cargas puntuales sobre vigas tienen solo 4 puntos. ¿Sí?
Y yo puedo indicar aquí que la distancia es relativa o es absoluta. ¿Sí? Como yo sé que cada elemento está a 4 pies, tendríamos aquí 4, 8, 12 y 16. Entonces, a la distancia de 4 pies, 8, 12 y 16, ¿sí? Sabiendo que, si ven aquí, me dicen, ¿de dónde a dónde va mi distancia? Va desde esta distancia está medida desde el nodo 1. Si ustedes quieren comprobar, antes de poner esto, cuál es mi nodo I, ¿sí? Puedo poner aquí que se puede ver los local axes, ¿sí? Los ejes locales, y veo yo que el eje rojo está de izquierda a derecha. Es decir, este es mi nodo I y este es mi nodo J para esta viga. Entonces aquí yo pusiera una carga, ¿sí? Les decía que aquí ponemos distancias absolutas. Pueden ustedes también poner distancias relativas. Pueden poner que está el 20%, el 40%, el 60%, el 80%. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tendrían a 4, a 8, a 12 y a 16 una carga de menos 3000. ¿Sí? Entonces van a tener ustedes aquí menos 3000. ¿Sí? Con el patrón Q. ¿Sí? Como le puse que era en dirección a la gravedad, tuve un error. Ustedes pueden volver a seleccionar, ponen reemplazar, pueden poner que está en dirección Z, menos 3000, ¿sí? O borramos primero la carga, ¿sí? Pueden borrar ustedes la carga y pueden volver a poner los valores, ¿sí? ¿Dónde están las cargas en 1500? Yo cometí un error. Si ustedes hacen clic derecho, ven que la carga que se ha asignado ha sido en como el patrón de carga muerta. Si yo lo quiero poner como patrón de carga Q, tengo que seleccionar esos puntos y tengo que borrar la carga muerta. ¿Sí? Entonces me voy a poner a asignar carga, carga puntual. Y esta carga muerta yo simplemente voy a indicar que todas las cargas muertas de esos puntos se borren. Entonces en las opciones pongo borrar, ¿sí? Y ya no tengo ninguna carga muerta. ¿Sí? No hay ninguna carga. Entonces vuelvo a introducir otra vez mi carga, que era de 1500. Le pongo patrón Q, pongo reemplazar y pongo 1500. ¿Sí? ¿Qué pasa si un estudiante dice, ingeniero, pero ¿y si tengo más vigas, cómo hago si lo único que me ha dado, lo que me ha dado opción es poner en 4 puntos? Acuérdese que usted puede también agregar. Entonces usted puede agregar en 4 puntos, después agregar en otros puntos más y puede ir ahí usted sumando. O la otra opción, como le dije, es dividir este frame en varios puntos, pero hace el programa mucho más pesado. Ustedes ya saben de la matriz de rigidez que ustedes han hecho, que entre más vigas, más trabajo tienen que hacer. Entonces la idea siempre es reducir el trabajo al sistema. ¿Sí? Entonces aquí están las cargas en los puntos y acá están las cargas en los elementos. ¿Sí? Entonces, si ustedes a partir de este ejercicio se les pide cuál es la fuerza equivalente sobre estos puntos, tienen que ustedes hacer la fuerza equivalente de todas estas cargas que estamos viendo aquí. ¿Sí? Si quieren resolver este sistema que hemos puesto, ¿sí? Ahí se ven las cargas en los puntos. Aquí podemos nosotros ver las cargas en las vigas. ¿Sí? Entonces ahí están las cargas en las vigas y las cargas en los puntos. ¿Sí? Si nosotros las cargas en las vigas, ustedes tienen un ejercicio, ¿sí? En el examen, yo les digo, calculen la fuerza equivalente. Ustedes ahí ven 4 cargas. Entonces van a decir, ingeniero, es que
Usted solo nos ha dado la tabla hasta con 2 cargas máximo, no nos ha dado con 4 cargas. Entonces ustedes tienen que usar ahí los principios de superposición. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen que calcular la fuerza equivalente para una carga, después la fuerza equivalente para otra carga, para la tercera y para la cuarta, y después tienen que sumar ustedes los resultados. ¿Sí? Es el principio de superposición que ustedes debieron haberlo conocido en estructuras 1. ¿Sí? ¿Qué otra cosa pueden hacer? Ustedes tienen en la tabla la carga para calcular fuerzas equivalentes. ¿Sí? Acordarse que los 1500 son fuerzas nodales. ¿Sí? Eso no tienen que convertir. Lo que tienen que convertir son estas 4 cargas de 3000. Entonces, otra cosa que ustedes pueden hacer es usar las 2 cargas de los extremos como si fuera una viga con simplemente 2 cargas más otra viga con otras 2 cargas adicionales, pero ya separadas de forma diferente. Entonces ahí tendrían ustedes que hacer el principio de superposición de 2 tipos de viga. ¿Sí? Si es que se les pregunta aquí cuál es la fuerza equivalente de este sistema. Entonces, repito, este ejercicio que hemos visto aquí en 3 dimensiones, que ustedes no necesitan hacerlo en 3 dimensiones, lo pueden analizar también en 2 dimensiones. ¿Sí? Sin necesidad de hacer todo este trabajo, ustedes pueden hacer esto de forma manual y ver cuáles son las cargas con las cuales yo tengo que diseñar mi pórtico o mi viga. ¿Sí? Sin necesidad de recurrir a un programa. Asimismo, para el diseño de las viguetas, el día que ustedes tengan que diseñar una vigueta se puede decir que no coge carga sísmica. Después ustedes verán en cursos más avanzados porque no coge carga sísmica, solo gravitacional. Y estas vigas ustedes las pueden diseñar como una viga empotrada o una viga simplemente apoyada, basados en tablas, basados en un análisis sencillo que ustedes tengan en un cuaderno. ¿Sí? Si ustedes están viendo ya hormigón, el profesor debió haberles dado en una tabla de la CI donde están cuáles son los momentos característicos de una viga cuando tiene un paño, 2 paños o 3 paños. ¿Sí? Eso está en el ACI. Entonces ustedes cogen el momento y pueden diseñar con ese momento sin necesidad de recurrir a un programa. ¿Sí? Acordarse que el método matricial que ustedes han visto en este semestre es más aplicado a computadoras. Tampoco se pretende que un ingeniero coja el método matricial y lo haga a mano. ¿Sí? Pero ustedes tienen que saber los principios para saber identificar lo que hace el programa. Asimismo, en estructuras 1 debieron haber visto ustedes métodos más compactos, ¿sí? Métodos más sencillos para analizar pórticos, ¿sí? Que se llaman métodos equivalentes. Para que ustedes no tengan que hacer todas estas evaluaciones, ustedes tienen ya cosas que ya el ingeniero se ha dado cuenta que siempre ocurren, ¿sí? Que la carga se divide para 2, que el momento máximo ocurre en la parte de abajo. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que ustedes ir analizando, ¿sí? Entonces, al día de hoy, simplemente hemos visto cómo ustedes como estudiantes, como ingenieros, ya saben qué carga ponerle a una viga, a un pórtico, porque también hemos puesto cargas puntuales, basados en una carga distribuida, ¿sí? En eso se ha resumido la clase de hoy. ¿Sí? Para la próxima clase, ¿sí? Esto ustedes lo pueden hacer en casa, pueden ustedes comparar si quieren algún método matricial usando, ¿cómo se llama? Octave, MATLAB o algún cálculo a mano. Esto es una viga o un pórtico formado por 3 elementos, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden hacer si desean. Para el día del examen, el examen no se toma en SAP 2000, pero pueden ir preguntas como las que yo les he indicado, ¿sí? ¿Cuál es la carga representativa de todo ese ancho tributario sobre la viga? ¿Sí? Hay ingenieros que en vez de poner carga puntual, ¿sí? Eso ya depende del criterio del ingeniero,
en vez de coger cargas puntuales en cada punto, lo que hacen es decir, esta viga de aquí, ¿qué ancho de influencia tiene? Entonces dice, tiene un ancho de influencia de 7.5 hacia la izquierda y 7.5 hacia la derecha. Entonces cogen esa carga de 200, ¿sí? De 200 kilos, digo, de 50 kilos que habíamos quedado, que era, digo, 50 kilos, 50 kips por pie, y la multiplican por el ancho, que es de 15, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de hacerlo, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí nuestro pórtico, ¿sí? Voy a copiar otra vez el pórtico a la derecha. Le voy a borrar aquí las cargas. ¿Sí? Este es mi tercer pórtico. Voy a poner aquí que voy a tener una carga distribuida, yo no una carga puntual. Y eso va a ser igual a los 50 kips por pie al cuadrado que yo les había dado, que va a multiplicar ahora por 15. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tendríamos una carga de 750 kips. ¿Sí? Entonces van a tener aquí un diseño con carga distribuida y un diseño con carga puntual. Si ustedes reproducen esto, ¿sí? Corren el programa, se ponen a ver aquí lo que son las reacciones. ¿Sí? Van a tener los siguientes valores. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Porque aquí nos dio 9000 de reacción y aquí nos dio 7500 de reacción. ¿Sí? Si ustedes ven lo que nosotros hicimos, nosotros tenemos estas cargas puntuales y esta carga distribuida. El tema es que al poner la carga distribuida, nosotros ya esta viga del extremo ya está considerada en nuestro ancho. ¿Sí? Este ancho total ya considera esta carga puntual de aquí. Entonces, esta carga de 1500. Entonces, cuando ustedes hacen algo por carga distribuida y no por carga puntual, ustedes ya consideran el extremo o la carga distribuida del extremo izquierdo al extremo derecho. ¿Sí? Entonces, esta carga distribuida de aquí, que no la borramos, que era de 1500, también tiene que ser borrada. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos nosotros que borrar ya las cargas en los extremos. Y nosotros ya al correr el programa, ¿sí? Tendríamos una carga F3, F3 acordarse de, vamos a quitarle aquí los local axes del elemento frame, vamos a ver los local axes de las juntas, ¿sí? Porque lo que estoy viendo ahí son reacciones. Acordarse que 3 era la flecha celeste, entonces estamos viendo una reacción vertical de 7500. El momento está superior al lado derecho y superior al lado izquierdo. Y tienen una fuerza de corte superior al lado derecho e inferior al lado izquierdo. Entonces, ¿cuál de los dos está bien y cuál de los dos está mal? Eso depende del criterio del ingeniero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, aquí mi gráfica en 3 dimensiones y mis gráficas en 2 dimensiones,
se podrán dar cuenta que yo asumí que este ancho tributario que ustedes están viendo aquí, el ancho tributario, lo cogía esta vigueta y esta vigueta después la transportaba a este punto que une la columna con la viga. Pero de este ancho yo no le estoy dando nada de carga a mi viga. Todo se lo estoy dando a mi vigueta y que mi vigueta se lo transporte al nudo, que es donde estaría la columna. En cambio, en el otro caso de acá, con la carga distribuida, ¿sí? Lo que yo asumí es que este elemento de aquí, esta viga de aquí, lo que me representa, ¿sí? Es que este ancho tributario ya no se distribuye la viga, sino que esta viga como tal coge todo el ancho tributario de este sistema. Entonces, por ese pedazo de ahí, ya comienza a ser una viga menos conservadora, ¿sí? O sea, más, mejor dicho, más crítica, la carga distribuida que la carga puntual, ¿sí? Y otro efecto que ocurre es que ustedes se habrán dado cuenta que el diagrama momento o la forma en que se comporta una viga puntual, una carga puntual, no es lo mismo que una carga distribuida. Entonces, los efectos son diferentes entre un pórtico y otro, así mismo como las deformaciones. Entonces, ya depende del mejor criterio del ingeniero para saber si esas diferencias que están ocurriendo son significativas, ¿sí? Si nosotros vemos un diagrama de momento, ¿sí? Nosotros nos vamos a poder dar cuenta que el diagrama de momento es muy similar, pero no son iguales. Miren aquí estos quiebres totales que ocurren por las cargas puntuales y esto en cambio que ha seguido la curvatura por la ecuación de la carga distribuida. Entonces, si ustedes ven los momentos máximos, ¿sí? Eso también se puede mostrar aquí. Ven ustedes los momentos máximos. Vamos a poner que se muestren los valores, ¿sí? Ustedes van a tener que el momento máximo aquí fue 18.788 y aquí el momento máximo fue 19.570. Entonces ya comienzan a haber diferencias. Sin embargo, entre un elemento y otro, ¿sí? Si ustedes dividen para saber cuál es el porcentaje entre los dos, vemos que es menos de un 4%. Entonces, si bien hay diferencias, hay un error de un 4%. Entonces, entre los dos valores, un valor del 4% es aceptable, ¿sí? Asimismo, en los extremos, ven ustedes cómo se está comportando, ¿sí? Entonces, este sería el diagrama de momento. Y si ustedes quieren ver el diagrama de corte, tendrían un diagrama de corte de esta manera. ¿Por qué es diferente? Porque este es por cargas puntuales y este es por una carga distribuida, ¿sí? Y aquí se ve la principal diferencia. Miren aquí que el valor máximo llegó a 6.000 y este valor es a 7.500. ¿Por qué? Porque este pedazo de carga que estaba aquí se lo aplicó directamente a los extremos, ¿sí? O sea, esos 1.500, entre comillas, que fueron aplicadas al nodo, la viga lo considera, en cambio aquí se lo aplica directamente al nodo. Entonces lo que le recibe es la columna, ¿sí? Deme un minuto, por favor, y continuamos la clase.
Listo. ¿Alguna pregunta que tengan sobre lo analizado el día de hoy? Sí. Les repito, en un examen, una lección, no se les puede pedir que haga un análisis de un pórtico en 3 dimensiones, ¿sí? Va a ser muy parecido a lo que ustedes vieron en el primer parcial. Y sobre este tema de cargas se les puede preguntar casos de cargas equivalentes, ¿sí? Para que vean ustedes la diferencia. Se les puede poner 2 casos y decir cuál es la mayor, ver cuál es la carga axial en un elemento, ¿sí? Ese tipo de cosas se les puede preguntar, cosas puntuales. Nunca se les va a preguntar cosas muy grandes, ¿sí? Y la idea es que ustedes ahora tienen un programa donde pueden comprobar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, todo esto, este resumen en cuanto a cargas gravitacionales, ¿sí? Hemos visto cómo calcular las cargas que actúan sobre un pórtico basados en un pórtico en 3 dimensiones, ¿sí? Si ustedes ven ahora este pórtico acá, ¿sí? Pueden ver ustedes que incluso en un pórtico en 3 dimensiones las cargas de corte fueron menores. ¿Por qué? Porque ustedes al distribuir esto de esta manera están considerando que las viguetas solo transmiten corte y no transmiten momento. En este pórtico en 3D, como nosotros pusimos que todo transmitía momento, prácticamente porque no especificamos que había una restricción de ese tipo, nos dieron cargas menores, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes también que otro problema que pudo haber sucedido, ¿sí? Si ven aquí, ustedes ven que tenemos 14.000 y aquí tenemos 18.000. ¿Por qué esto nos dio menor? Nos dio menor porque si ustedes ven el 3D, ¿sí? Espérense un momento. Si ustedes ven el 3D, cada viga, cada vigueta está resistiendo momentos, ¿sí? Cuando en la distribución que nosotros hicimos acá, se considera que no se transfieren momentos, simplemente se está transfiriendo fuerzas de corte. Entonces, no hay una ciencia cierta de cómo analizar las cosas, sino un criterio ingenieril. Entonces, muchas veces los ingenieros llegan a compartir un solo criterio de cuál es lo más adecuado, ¿sí? Y no se puede indicar que el caso con mayor carga es el que gobierna o el caso con menor carga es el que gobierna, ¿sí? Sino que depende de los criterios para el diseño. Pero eso ustedes ya lo van a ver más adelante. La idea de hoy, la clase de hoy, yo la limito a que ustedes sepan las formas en que pueden analizar un pórtico en 2D basado en un pórtico en 3 dimensiones, ¿sí? El día miércoles lo que vamos a ver es el mismo pórtico, ¿sí? Este mismo pórtico, pero con una carga lateral para que ustedes vean cuáles son los comportamientos de esa carga lateral. Y con esa carga lateral veremos que el caso más común de carga lateral en el Ecuador es un sismo. Entonces se les va a explicar cómo calcular esa fuerza sísmica, ¿sí? Entonces dejamos la clase hasta ahí y les tomo asistencia. Denme un minuto, por favor. Listo. Una cosa más. Con respecto a las actividades que hacíamos en clases, las he suspendido para tener un poco más de tiempo y explicarles este tipo de cosas. Hoy día tuve un inconveniente con la forma en que les doy la clase. Sí, me hubiese gustado escribir ciertas pautas, dejarlas ahí se puede decir, en un PDF, como antes yo he dado, pero tuve un problema el día de hoy para escribir digitalmente, entonces no les pude dar la clase de esa manera. El día miércoles voy a tratar de tener esas herramientas para dejar las cosas por escrito, ¿sí? De todas maneras, igual les pido disculpas por la clase de hoy, porque no era mi idea darles la clase de forma simplemente virtual sin dejar nada por escrito, ¿sí?
por favor, descarguen el tema de la NEC, ¿sí? La norma ecuatoriana, para que ustedes la tengan a mano. Y sobre eso vamos a trabajar el día miércoles. Ingeniero, buenos días. Sí, díganme. Disculpe, lo que pasa es que la actividad de la semana pasada, usted dio chance hasta el mediodía y yo no, y se me caducó a mí la sesión que tenía abierta en el Moodle. Y yo le envié por correo el mismo día, antes de las 12, y quería que tenga en consideración eso, porque No, en la yo lo sé, plataforma no se está cero. preocupe, no se preocupe por eso. Yo tengo, o sea, es que como todavía no he evaluado todas las cosas, yo la próxima semana tengo que darles las calificaciones antes de que tengan ustedes exámenes. Ujú. ¿Sí? Pero el mensaje que usted dio, y tengo también el mensaje de otros estudiantes que así mismo me escribieron, los tengo ahí con lo que le llaman el PIN, lo tengo Ujú. ahí etiquetado para tenerlo pendiente cuando realice la Ah, ya. calificación. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Sí. Disculpe si no les contesté. No se preocupe. Mi ingeniero, una consulta. Sí, dígame. Eh, en el caso de la tarea de modelar nuestro ejercicio que nos tocó, tenemos que considerar el peso propio de la viga. No, para nada. Por eso yo Claro, les, lo o despreciamos, sea, ¿verdad? si ustedes ven el video es que tienen que comparar con los resultados que ustedes tuvieron en clase, digo, en el deber pasado. Sí, esa Claro, es la entonces forma lo que, despreciamos nomás, desactivamos. exacto, le desactivan, ya les mostré algunas formas de que pueden desactivar, pueden poner que el Sí. material no tenga peso, pueden tener que el elemento no tenga peso. La idea es que ustedes después del ejercicio puedan comparar sus resultados que hicieron en el deber pasado, para que tengan la seguridad que el ejercicio que el modelo está bien hecho. Sí, por eso es que les Ah, mandé ok, ok, la misma viga, pero hecha ya en SAP, ¿verdad? Y les mostré ok, más o menos esos valores de la inercia, que ustedes pueden crear una sección que tenga la misma inercia, o un elemento, ¿sí? Que tenga un módulo elástico, tal de que les dé los resultados iguales. Debería darles un resultado más o menos un 10%, no les tiene que variar mucho. ¿Sí? Para que ustedes estén en la seguridad que han hecho bien el modelo. Si no les está dando es porque o hicieron mal el primer deber o hicieron mal o están teniendo mal el exacto. modelo. ¿Sí? Ok, Ok, ingeniero, gracias. listo. Está entonces el señor Basurto, Presente, ingeniero. Carrera, Presente. Carreño, Carreño, Chiquito, Presente, ingeniero. Coronel, Presente, ingeniero. Delgado. Deme un minuto, por favor, otra vez. Disculpe. Listo. Me quedé en Carreño, no contestó, ¿verdad? Chiquito, Presente. Coronel, Coronel, Delgado,
¿Está Delgado? Disculpe, ingeniero, coronel presente. Es que Ok. ¿Está Delgado? Espinosa, Presente. Estrella, Presente. Galarza, Presente. Guerrero, Presente. Lozano, Presente. Mateusi, Presente. Morejón, Presente. ¿Sí está Morejón? Ok. Sí. Moreno, Murillo, Presente. Murillo Jaramillo, Presente. Palán, Presente, ingeniero. Peñafiel Aray, Presente. Peñafiel Díaz, Presente, ingeniero. Kiri Dumbay, Presente, ingeniero. Regalado, Presente, ingeniero. Rivadeneira, Presente, ingeniero. Rodríguez, Presente, ingeniero. Tenorio, Presente. Toalombo, Presente. Triviño, Presente. Valero, Presente. Villa presente. y Yagual. Buenos días. Sí. Igual. Repito los que no tienen asistencia: Carreño, Delgado y Moreno. Sí. Gracias por la asistencia el día de hoy. Les recuerdo, descarguen la norma ecuatoriana, principalmente ahorita la que se llama cargas no sísmicas, ¿sí? Para que ustedes vean cuáles son las cargas vivas normales que se usan, y después vamos a ver un tema de las combinaciones de cargas, ¿sí? Pero creo que quizás no lleguemos nosotros a combinar las cargas, quizás no desde un punto de vista de diseño, sino simplemente para que ustedes sepan que se pueden sumar las cosas por principio de superposición. ¿Sí? Gracias por la asistencia el día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Una pregunta, ingeniero, disculpe. Sí, le dígame. puedo hacer. Usted nos pide en el PDF una tabla de desplazamiento y rotaciones de los nodos. Sí, Esa se encuentra ahí mismo en la opción de display, abajo de lo que está de las reacciones. sí, mire, ya le muestro ahorita. Sí. Si ustedes cogen aquí, digamos que ustedes tienen el punto, ¿verdad? No se ve el SAP. Ah, disculpen. Yo les decía que ustedes podían reconocer los nodos poniendo aquí el signo, el visto, y aquí tenían ustedes labels, ¿sí? Es para ver el número que le ha dado el programa. Entonces, por ejemplo, aquí tienen el nodo 33 y el 34. Ustedes seleccionan el nodo, ponen display, ponen aquí mostrar tabla hasta el final. Y en mostrar tabla, ustedes tienen un sinnúmero de cosas. Entre ellos están los resultados del análisis, ¿sí? Lo que ustedes no han hecho, lo que ustedes tienen la capacidad de hacerlo, pero el programa lo ha hecho por ustedes. Ponen aquí junta, nodo, ponen reacciones, ¿sí? Ponen aquí, le han visto, escogen aquí el patrón, Q, el caso nomás que yo quiero es el caso Q. Y ahí ustedes tienen que la reacción en 1 es menos 1762, en 3 fue 7500 y en 2 fue 8501. ¿Sí? Acordarse de poner también aquí, en esta parte, en las opciones de análisis, que sea solo en 2 dimensiones, por si acaso alguien está dándole un valor en el sentido perpendicular a lo que ustedes están modelando. ¿Sí? Entonces esa es la forma. Repito, seleccionan el punto, ponen display, mostrar tabla. En los análisis de resultados se van a punto,
Y aquí tienen todas las cosas, ¿sí? Pueden ustedes saber hasta una tabla de desplazamiento. Por eso les estoy pidiendo las reacciones. Entonces tienen las reacciones y listo. Eso sería. Ahí decía una de rotaciones, o sea, la de desplazamiento ahorita la acabo de ver, pero la de las rotaciones. Es que acuérdese que cuando usted tiene el vector desplazamiento tiene UY y tiene teta Z. Entonces, cuando dice aquí desplazamientos, voy a escoger algo que sí se desplaza, que es este punto 36. Pone juntas. Y cuando usted pone desplazamientos, usted le tiene que dar U1, U2, U3, que son los desplazamientos, y R1 son las rotaciones. En el lenguaje que yo les enseñaba el método de rigideces, esto sería UY1, UY2, UY3, y esto sería teta Z1, teta Z2 y teta Z3. ¿Sí? Igual ustedes pueden ver aquí que si ponen el cursor, le dice rotación del nudo. ¿Sí ven? No sé si ven ahí la leyenda que aparece. Se dice rotación del nudo. Dice relacionado al suelo sobre el eje 2. ¿Sí? Entonces es justamente esa rotación sobre el eje 2. Ustedes tienen que ver los apuntes anteriores que les di la clase pasada, donde les decía cuál era el nodo 2. Acuérdense que son nodos locales. Y yo les decía que 2 está relacionado al eje Z, al eje Y. Pero el eje Y del programa es perpendicular. Y el eje Z es vertical. ¿Sí? Y es hacia el fondo, Z es vertical y X es horizontal. En nuestro caso del método matricial, X es horizontal, Y es vertical y Z es en el fondo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que saber reconocer. ¿Sí? Pero cuando ustedes piden desplazamiento, por eso es la necesidad de que ustedes sepan el método matricial. Ustedes siempre hablan que tienen diferentes grados de libertad. ¿Sí? Y siempre se les habla de UY1 y teta Z1. Entonces el teta Z1 es la rotación, que es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, y o sea, para poner la inercia, hacemos el mismo proceso de la clase pasada, elegimos cualquier sección y ahí sacamos el factor para la inercia. Sí, pueden hacer así, o ustedes pueden ser un poco más, ¿cuál es la palabra? Reales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo una inercia, déjame ver si les puedo escribir esto. Sí, esto lo puedo poner aquí por escrito. Supongamos que la inercia que ustedes tienen, déjenme poner más grande estos números. Listo. Supongamos que la inercia que yo les he dado es de 200 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Tienen que ver ustedes si están en milímetros o centímetros. Entonces, ustedes necesitan una sección que tenga 200 centímetros a la cuarta. Eso es más fácil de lo que yo hice en la clase pasada. ¿Por qué? Porque en la clase pasada yo tenía inercia y área. Entonces tengo que tener una sección que cumpla esas dos opciones, que es más difícil. Ustedes necesitan solo una sección que cumpla esa inercia. Entonces ustedes pueden decir que la inercia de un cuadrado, ¿sí? Ustedes saben que es a a la cuarta, ¿sí? O BH al cubo sobre 12. Pero estamos hablando de un cuadrado, a la cuarta dividido por 12. Entonces ustedes pueden crear una sección cuadrada que tenga base y altura, base igual a altura. ¿Sí? Y pueden calcular ese valor A. ¿Sí? Esto va a ser igual a. Y pueden indicar que A sería igual a 200, que es lo que yo les he pedido, multiplicado por 12. Y aquí tendrían que sacarle la raíz cuarta. ¿Sí? Si ustedes no quieren eso, quieren una sección circular,
saben que la inercia es pi diámetro de la cuarta sobre 64. Entonces pueden poner una sección circular de esa dimensión, ¿sí? El tema es que ustedes puedan dibujar una sección que cumpla con la inercia que les he dado yo en el problema. O si no, si usted quiere, sigue el proceso que yo les enseñé de poner una sección cualquiera, ver cuánto es su inercia y sacar un factor para que esa inercia le dé directamente el valor que ustedes tienen en el problema, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo. En el tema del problema, como le digo, como la única propiedad geométrica que le interesa es la inercia, usted puede crear una sección cuadrada con el lado A que le parezca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Ingeniero, si solo me interesa la inercia, no puedo ingresar, digamos, en área, puedo ingresar otra o cualquiera. El área no Ingresar debería inercia. importarle. El área no debería importarle. Sí, solo la inercia. Pero por eso le digo, ustedes pueden, si quieren estar más seguros que nada les va a pasar, crean una sección cuadrada que tenga la inercia que ya les he dado el problema. ¿Sí? Puede ser una sección cuadrada, puede ser rectangular, una sección que ustedes sepan que tiene esa inercia. En el caso que yo les di en clase era más difícil porque era crear una inercia que tenga esa área y esa inercia. Entonces me vi en la necesidad de no estar tanteando cuál era, sino poner directamente factores de cambio. ¿Sí? Pero ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes deseen. ¿Sí? Lo único que no les va a dar, traten de poner una sección no tan pequeña. ¿Por qué? Porque ustedes están elaborando el elemento como un elemento tipo frame. Y el elemento frame, acuérdense que tienen elementos tienen restricciones axiales. Entonces, si el área que han dibujado ustedes es muy pequeña y el factor que están poniendo ustedes es muy grande, van a tener una relación media extraña y el programa puede confundirse, ¿sí? Entonces, traten de poner una sección cuyo factor sea cercano a 1, quizás 1,5, 2, pero no pongan un factor que les diga 100, ¿sí? Porque les puede dar después problemas, ¿sí? Entonces, lo más fácil, les digo, crear una sección cuadrada cuyo lado tenga esta inercia. Esa es la forma más sencilla. Y así ustedes no tienen que usar ningún factor. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar la clase hasta ahí. Cualquier duda que tenga, igual me pueden escribir al correo institucional. Ingeniero, una Sí. preguntita. Dígame. Por si acaso, en la respuesta del ejercicio del lunes anterior, por ahí se me cruzó el dedo y puse, en vez de poner 35, puse 37. Son un pequeño más. Ya vamos a ver cuál es la probabilidad de error, sí, que tenga ahí. Sí. Ya, gracias. Listo. Sí. Entonces, ese es el proceso. Listo. Entonces, dejamos la clase hasta ahí. Nos vemos el próximo miércoles. No olviden del deber hasta la hora que se les ha permitido enviar. Tengan buen día.